Comenzamos nuestro 7º seminario de modificación de estilos de vida y festival de vida sana y actualización en pacientes pre y post transplantados. Ahora nos acompaña el doctor Guillermo Federico Ginás Angulo compartiendo con nosotros Vivir Sanamente. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por su asistencia y a Juan José por su ejemplo. No sé si ustedes saben, pero hace menos de 90 días tuvo un accidente, lo tuvieron que operar y pues ha estado en proceso de rehabilitación. Continuó con este seminario y ahí lo ven ustedes allá afuera dándole al mundo porque él ama esto y cuando ama esto pues sale adelante. Probablemente muchos otros de nosotros estaríamos todavía acostados lamentándonos de la situación. Su amor a la fundación es increíble. Bueno, ¿qué es Vivir Sanamente? En marzo del 2008 me diagnosticaron, en vísperas de Semana Santa, un cáncer de próstata. ¿Qué sucedió? Como era vísperas de Semana Santa y me habían hecho la biopsia, llamé a uno de los médicos amigos míos donde me habían hecho la biopsia y le dije, mire, el urólogo se fue, pero yo no puedo estar toda la Semana Santa esperando qué sucede. ¿Por qué no va y mira los exámenes y me cuenta qué pasa? Él fue, yo estaba en una reunión de trabajo y me llamó a las 4 de la tarde del viernes y me dice, entonces, me excusé, salí a contestar la llamada y me dice, aquí tengo los exámenes, tiene cáncer, yo le dejo copia de los exámenes en su casa. Volví a la reunión, terminamos la reunión y cuando pues me monté al carro, todas las reacciones normales, llanto, ¿por qué a mí? ¿Qué sucede? Y afortunadamente tuve tiempo para investigar y para poder leer durante esa semana y tratar de entender que a lo que decían los exámenes con unos términos que yo nunca había visto en la vida. Pues obviamente esto me sacó de mi zona de confort. Yo era inmortal. Yo me hacía exámenes de vez en cuando porque tengo un grupo de cocina, solo hombres, que hace 25 años nos reunimos todos los jueves a cocinar y eso es bastante desorganizado. Pero hay 2 médicos y entonces los 2 médicos siempre insistían, hágase exámenes y de vez en cuando me los hacía. En una de esas ocasiones, cuando fui a la consulta, el médico tenía unas 15 personas esperándolo, nos empezó a sacar en 2 minutos, venga a ver qué es lo que tienen, ya, entonces tomes esto, le dije, ya me lo tomé, entonces hagamos una biopsia, le dije, ya le hicimos, no. Entonces le dije, no, este no es el médico para estas cosas, y decidí no hacerme exámenes durante un par de años, hasta que uno de estos amigos médicos me dijo, no descuide eso, hágase el examen y yo le recomiendo a un alumno mío que le puede ayudar en este tema. Me hicieron esta biopsia que les comento y empecé a investigar. El universo se encarga de que las cosas vayan encajando cuando tienen que encajar. Esto fue en marzo del 2008. En diciembre del 2008 se graduaba mi hijo mayor de un doctorado en Estados Unidos y estábamos en la ceremonia cuando recibí una llamada. Y era su tía, que la acababan de operar de un cáncer en el útero, la abrieron y la tuvieron que volver a cerrar. Pero entonces me pidieron que consiguiera unos libros que acaban de salir en Francia, un libro que se llama Anticáncer, escrito por un médico, David Servan-Schreiber. Yo pedí los libros y cuando llegaron los libros, pues ya habían conseguido el libro porque estaban afanados y yo me quedé con los libros guardados. Entonces, en esta vacación de Semana Santa, decidí sacar los libros y empezar a leerlo. Mi francés es bastante regular, por lo tanto me eché toda la semana leyendo el libro y tenía que llamar a mis hijos de vez en cuando a poder mirar qué eran y entender algunas de las frases que había en el libro, pero como consecuencia llegué a
varios puntos importantes. El Internet pues da un montón de información y esto es hace 9 años y medio, pues todavía no había avances en este caso del cáncer de próstata, pero encontré que en Finlandia habían hecho unos seguimientos y habían encontrado que entre el 50 y el 70% de las personas que habían operado no las han debido operar. Entonces dije, yo voy a estar acá. Y decidí que no me operaba. El libro Anticáncer es un libro muy interesante porque hace un énfasis especial en algo que vamos a ver ahorita, que es nutrición. Lo que uno alimente son las células y las células responden en ese sentido. Entonces empecé a cambiar totalmente mi régimen alimenticio para poder darle a las células una oportunidad de que el sistema inmunitario, como lo mencionaba la doctora Castelo, ahora funcionara. Y pues obviamente le comenté a mis hijos que no me iba a operar, me dijeron, toma la decisión que quieras conveniente, nosotros respaldamos. Y esto se ha vuelto un tema que no es recurrente ni preocupante en mi familia. Yo continúo con el cáncer, pero ellos de vez en cuando se acuerdan. Uy, ¿cómo vas? Pero eso es cada 6 meses, cada 8 meses, no es una cosa de todos los días. ¿Qué es lo importante de una enfermedad? Uno no puede convertir una enfermedad en un proceso en que todo el mundo esté sufriendo, sino, y ahora les voy a contar algo importante que ha sucedido posteriormente. Le dije al urólogo que no me iba a operar, me dijo, está loco, pero ensayemos y hagamos una biopsia anual para ver qué sucede. Empezamos a hacer la biopsia anual y salió un libro de un señor Alan Furmansky donde mencionaba que un señor que vive en Estados Unidos se había curado el cáncer de próstata con una dieta a punta de vegetales y extractos. Me puse a localizarlo y finalmente localicé al señor en Estados Unidos y hablamos largo sobre el tema y él me dijo, pero no se haga biopsias porque si eso está encapsulado tiene la posibilidad de que rompan la cápsula y se disperse. Entonces volví donde el médico y le dije, no me voy a hacer más biopsias. Entonces me dijo, está loco porque ahora sí no tenemos ningún elemento de juicio. Le dije, yo me la juego toda. Y empecé a cambiar totalmente mi sistema de alimentación. Como decía la doctora Castelo, el sistema inmunológico se moviliza para atacar las células que desconoce, y las células cancerosas las desconoce, pero para que las células cancerosas se reproduzcan, pues se necesita un ambiente propicio, y ese ambiente propicio pues tiene algo que ver con el azúcar, tiene algo que ver con el pH del cuerpo, o sea, la acidez o la alcalinidad, y entonces decidí que iba a seguir estos procesos para debilitar las células cancerosas y asumir el proceso. Y empecé a crearme una dieta, pero a mí me encanta comer un montón de cosas. Para mí parar en los chorizos y comerme una vara de esas con arepa es un placer. Pues lo hacía con mucha frecuencia. Ahora lo hago muy de vez en cuando, porque decidí que cuando no hago la dieta, me la gozo. No puede ser que no haga la dieta y sufra, porque ahí sí el cuerpo me va a reaccionar negativamente. Pero si me la gozo, el cuerpo y yo quedamos dichosos. Y un pecadito de vez en cuando no, el cielo no lo nota mucho. Hay algo adicional que mencionaba este señor Selvan Schreiber, donde había que hacer una adecuada actividad física. Para eso soy pésimo. Ni la bicicleta que mencionaban, ni ninguno de esos temas.
De vez en cuando camino, pero es algo en lo que sí estoy bastante mal. Y obviamente la búsqueda de la paz emocional, porque al fin y al cabo las enfermedades tienen un contenido emocional muy alto. Y empecé a consultar a distintos médicos. Iba donde uno y me decía, opérese. Pues como el urólogo que había consultado me dijo, me quedo sin herramientas para poder hacerle seguimiento, pues dije, bueno, busquemos medicina alternativa. Entonces busqué un bioenergético, me dijo, opérese, voy a mirar el iris, empezó a mirar el iris y dijo, no, usted lo que tiene es una irritación en el colon y hay que limpiar el hígado, entonces vamos a hacer acupuntura. Dije, no, esto no es por acá. Después fui donde otro, me dijo, usted tiene un problema, porque yo me había divorciado recientemente, eso le ha causado toda esta enfermedad, y empezó a darme un remedio que sabía a tierra, y dije, no, esto tampoco es por acá. Entonces, de entre todo este proceso, finalmente llegué a donde un médico que quería averiguar un poco dónde estaba el origen emocional de mis problemas. Y empezamos a conversar. La cita duró 2 horas. No hicimos nada de eso porque terminamos peleando dentro de su estructura piramidal médica y yo dentro de mi enfoque totalmente ecléctico. Y me dijo, mire, esto no puede seguir así. Usted no puede seguir sabiendo más que los médicos estudian 12 años y usted a punta de internet ya viene y los va a corchar a todos. Eso no es así. Usted tiene que tener a alguien que lo guíe en este proceso. Hay una persona que le puede ayudar que se llama el doctor Santiago Rojas, pero él no da citas, porque está lleno. Entonces me fui para el doctor Santiago Rojas. Llegué y acaban de cancelar una cita. Eso siempre sucede. Entonces, me recibió y me dijo una frase que ha sido para mí la guía que he seguido desde ese momento. Me dijo, mire, uno tiene que conocer su enfermedad. Uno no puede tener la enfermedad adentro porque lo corroe. No puede tener la enfermedad adelante porque no lo deja caminar. No la puede tener atrás porque lo va empujando. Tiene que tener la enfermedad aquí al lado. Usted tiene que ser amigo de su enfermedad y andar con ella en la vida. Y eso es lo que he tratado de hacer de ahí en adelante. Entonces empezamos con él todo un proceso donde empezamos a mirar las emociones reprimidas que yo podía tener y que estaban causando desequilibrios. No sé si ustedes han oído hablar de los chakras como centros energéticos en el cuerpo, pero mis centros energéticos, cada cual andaba en un planeta distinto. O sea, balance energético tenía 0 y eso nos tomamos como 2 años en poderlos nivelar. Eso no fue que entramos y hicieron chan chan y quedaban nivelados, no. Y obviamente esa nivelación de la energía pues produce una mejora en todo el cuerpo, en todo el sistema y en todo el proceso de vida. Y yo seguí investigando, como había este trasfondo de emociones, entonces vino un señor francés, Christian Flesch, que ha escrito unos libros de decodificación, y yo dije, yo me tomo este curso. Puede ser un curso de 2 años para certificar especialistas. Éramos 27 personas, 22 médicos, 4 terapeutas y yo. Obviamente todos hablaban en unos términos que yo todavía no entiendo, pero este señor era maravilloso porque tomaba una persona y le decía, venga para acá,
quítese la bufanda, no, quítese la bufanda, y lo hacía regresar al momento del nacimiento, y resulta que a él se le ha quedado el cordón umbilical amarrado en el momento del nacimiento, y entonces por eso él tenía la necesidad de la bufanda para poder sentirse seguro. Y así empezó con todo el mundo a encontrarle temas de cómo encontrar el problema de la enfermedad, de la emoción que tenía reprimida. Todos tenemos emociones reprimidas desde chiquitos. Yo creo que la mía principal es que yo soy el mayor de 6 hermanos, y en la medida que cada uno iba naciendo, me iban corriendo un poquito el espacio en la casa. Y entonces cuando uno termina con un sexto de con lo que empezó, pues ahí hay algo. Bueno, pero eso fue una experiencia bien interesante, y empecé a leer libros por todos lados, de todas las cosas que aparecían, que salían sobre estos temas. Y cuando yo llegaba a las consultas donde el doctor Santiago Rojas, pues le comentaba, me he leído este libro, me he leído este otro libro. Y un día que fui a visitar a mi hijo mayor que vive en Estados Unidos, entré a una librería. Ahora, cuando les abro los libros son una cosa curiosísima. Y es que entro a la librería y el libro me lo botan. Me aparece el libro que me tengo que leer. Entonces yo casi que ya llego a la librería, hago así y ahí aparece el libro que tengo que leer. Y me encontré en una librería, nuevamente un libro escrito por David Servan-Schreiber, el que les contaba de anticáncer, que lo escribió durante su último año de vida. Después de que él se curó del cáncer, duró 22 años, y a los 22 años le volvió el cáncer y ahí sí no tuvo nada que hacer. Y él decía, mire, fue tal el éxito mío con los temas de alimentación que yo me dediqué a dar conferencias sobre ese tema y se me olvidó algo fundamental, que es el estrés. Yo era capaz de tomar un avión en Sudáfrica, ir a California, de California volver a París, de ahí ir a la China o al Japón, y vivía estresado, y el estrés es lo que me mató. Si hoy me dicen cómo hubiera escrito el libro, yo habría hecho más énfasis en el estrés y menos énfasis en la alimentación. Entonces, también fui donde muchos más médicos, yo me hago los exámenes periódicamente y eso sube, baja, y eso depende de qué tan juicioso estoy, obviamente, pero es que no puedo vivir triste, entonces me desjuicio de vez en cuando y vamos haciendo. Pues hice varias terapias para poder hacer un montón de cosas de estas, lecturas, cursos, y un día Santiago Rojas me dice, su cáncer tiene un propósito muy claro, usted está aquí para ayudar a la gente a tomar control de sus enfermedades. ¿Qué quiere decir control de sus enfermedades? No es control de la enfermedad, es control de sus procesos de sanación, no curación. Curación es lo que hace uno donde va el médico, le da una pastillita para que se le baje la fiebre y vaya, pero no lo sanó, lo curó. Y cuando todos tenemos alguna enfermedad, lo que tenemos es que buscar la sanación. Entonces él dijo, hay que empezar a que usted le pueda ayudar a la gente, como está haciendo usted, a buscar el proceso de sanación y que tomen control de su proceso. ¿Qué quiere decir tomar control de su proceso? No es llegar donde el médico y, doctor, cúreme. No, es que ustedes conocen, entienden, saben qué pasa, se actualizan con qué está sucediendo permanentemente y pueden ser unos socios del médico en el proceso de sanación, no ser pacientes. Esa es la gran diferencia. Y me dijo, arranquemos a hacer una cosa, vamos a hacer unas reuniones, yo le pongo aquí el espacio físico y le voy a dar una lista de los pacientes terminales míos para que empiecen a reunirse con usted. ¿De qué vamos a hablar? El problema es suyo, yo no sé de qué van a hablar porque es muy difícil, pero arranquen con esto.
Entonces hicimos la primera reunión, asistieron 87 personas, y yo conté lo que les estoy contando, pues menos avanzado porque apenas iba en una parte de la etapa, y me empiezan a llamar por la tarde y al otro día. Ya me cuentan unos cuentos. Entonces yo me devolví donde Santiago y le dije, mira, si yo hubiera querido ser médico como toda mi familia, yo habría estudiado medicina. Pero es que no, estos cuentos no los aguanto. A mí me destroza cada cuento que viene una persona a decirme qué se le está pasando. Y él me dijo, si nosotros los médicos tomáramos como nuestros todos los casos de los pacientes, nos destruíamos. Porque calcule usted viendo 10, 12 personas al día y cada una de esas usted decide que se echa al hombro, el problema no. El problema de sanación es de cada uno. Usted está aquí para servirles, orientarles. A usted le cuentan cosas que a mí no me van a contar porque yo soy médico y en cambio usted es un paciente igual que ellos, o sea, van a hablar en el mismo lenguaje. Pues dije, bueno, jalémosle. Y desde ahí empezamos a hacer unas reuniones que han sido también muy curiosas. Los temas han ido surgiendo porque sí, hemos hecho hasta este momento 121 reuniones cada 15 días, obviamente con espacios de vacaciones en junio y en diciembre, y hemos tratado todos los temas, cómo nivelar el cuerpo, y entonces ahí vienen temas de alimentación, de nutrición, de ejercicio, las emociones, y entonces vienen todo un tema de cómo manejar el estrés, cómo encontrar las emociones que uno tiene ocultas y no quiere reconocer. Mente y finalmente espíritu. Esto ha sido un proceso sensacional, porque también hemos tenido mucha gente que asiste a contar su testimonio y a contar cómo ha enfrentado su enfermedad, cómo ha sido su proceso de sanación y qué ha sucedido. Y yo creo que el más beneficiado de todos estos conversatorios he sido yo, porque en cada uno de ellos voy aprendiendo un pedazo, y este pedazo pues termina en que cuando uno ya tiene entendido cómo debe tomar control de su enfermedad, cómo debe ser su enfermedad, empieza a caminar por otro rumbo distinto, y es un camino espiritual, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo debo seguir haciéndolo? A los conversatorios han asistido cerca de 400 personas en la historia de los conversatorios. Tenemos un grupo también de cocina que ha sido derivado de esto, porque obviamente si estamos hablando de que la alimentación es fundamental, vemos cómo mezclar ingredientes sanos, pero que sepan rico, porque eso no tiene ningún sentido nuevamente estar sufriendo y comerse algo que sea espantoso. En estas reuniones nosotros, eso no tiene ningún costo, ni la asistencia ni nada, se hace una contribución voluntaria, y con esas contribuciones hemos hecho, por ejemplo, ayudar a niños con cáncer que llegan a Bogotá para tratamiento y no pueden pagar lo más elemental que es el transporte. Les pagamos el transporte, les ayudamos a subsidiar algo de los costos de las terapias, y creé un blog, y en ese blog publicamos los 121 conversatorios, publicamos lo que se hace en las sesiones de cocina, y publicamos algunos artículos del doctor Jorge Carvajal, que es un médico colombiano que vive en España, un médico sensacional.
Y hemos seguido una pauta que él ha creado muy clara, y es que mientras uno no hable desde el corazón, todo es paja. Pero para hablar del corazón uno tiene que salir de montones de cosas. Porque uno dice, no, es que yo sí hablo desde el corazón. Mentiras. Hay algo que... Él tiene un proceso que llama los 12 pétalos, y en los 12 pétalos hay uno que se llama inclusividad. ¿Saben qué es inclusividad? Que la mencionó el Papa mucho. Aceptar a todos los demás. Resulta que uno no acepta a todos los demás. No les gusta porque tiene el pelo de un color, o porque camina de tal manera, o porque me miró de tal forma, o todo. No, es aceptar a todos. Ese es un ejercicio que es muy difícil de superar. Es muy difícil de superar. Lo otro es la responsabilidad, y es responsabilidad con lo que uno hace, porque uno siempre tiene cosas urgentes, cosas necesarias, pero tiene cosas fundamentales que debe hacer. Y dentro de esto hay unos ejemplos sensacionales de personas que han asistido a los conversatorios y al hacer el ejercicio de responsabilidad han ido a hacer las paces. El caso de una señora que fue a hacer las paces con su hermana, con quien había peleado durante 15 años, se amistaron nuevamente y a los 6 meses murió la hermana. Entonces, ahí hay un montón de enseñanzas sensacionales. Y para terminar les doy un poquito de cifras de lo que hemos logrado hacer. Ya les dije, unos 400 asistentes a los conversatorios. El blog que empezamos en el 2013 ha tenido 52.567 visitas hasta ayer. Decidimos empezar a filmar los conversatorios porque anteriormente yo tomaba notas y después me tenía que sentar horas a convertir las notas en algo legible para publicar, pero ahora como estamos publicando el video, entonces los videos han pasado a YouTube, y ahora en YouTube hay 215 suscriptores o seguidores que van siguiendo los videos. Y cuando publicamos el video lo comunico en Twitter y hay 124 personas que siguen eso, y entonces van llegando. En resumen, para mí la experiencia más importante es saber que estoy ayudando. Gracias. Sí, claro. Si tienen preguntas. Quisiera preguntarle si nosotros de pronto podríamos ser partícipes de esos conversatorios suyos. A mí personalmente me interesa. Y la otra, la página web para nosotros ver ese interesante. Y el nombre del video para verlo en YouTube. Todo aparece como Vivir Sanamente, por eso es el título de la conferencia de hoy, que no es conferencia, es una presentación. La página está en www.vivirsanamente.org, y si buscan ahí están los videos. Se me olvidaba, también los publico en Facebook. Yo me afilié a Facebook porque no sabía qué hacían mis hijos. Entonces, ahí encontré que era una manera de saber dónde andaban y qué hacían. Pero he encontrado que al publicarlo también hay, y lo estoy publicando abierto, o sea, no cerrado, sino abierto, los conversatorios y todo lo que hacemos. Eso es en los consultorios del doctor Santiago Rojas, que quedan en la carrera 16A con la 86A. Pero si buscan Santiago Rojas Posada, encuentran la dirección. Los hacemos los martes cada 15 días de 8 a 10 de la mañana. Y el martes entrante tenemos conversatorio y hay una persona que va a presentar su caso personal
Se casó con una niña que tenía cáncer desde los 9 años, se casaron, llevan 19 años casados. ¿Cómo han manejado esa relación y cómo han empezado a ayudar a otras personas y a otras familias a manejar esos temas? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi pregunta es si este tratamiento, todo lo que usted pues ha investigado en todo este tiempo, sirve para cualquier cáncer. Lo digo porque mi padre hace aproximadamente 11 años murió de un tumor maligno en el cerebro. Le diagnosticaron cáncer. Entonces, pues ya viendo todo este tema que pues de otra manera me compete, pues porque vi una experiencia algo fuerte y pues lo que usted dice realmente sí nos tocó en muchos aspectos a nivel emocional y demás. Si esto serviría pues para tener en cuenta, quién sabe, en una futura generación. Esa sería mi pregunta. Mira, el caso mío no es un caso general porque el cáncer de próstata es un cáncer de lento crecimiento. Cuando yo tomé la decisión me la jugué, porque hace 2 años que fui donde un oncólogo me dijo, hace 7 años y medio no sabíamos lo que sabemos hoy día, la decisión que usted tomó es correcta, pero en ese momento era una locura. Ahora, hay que tomar las medidas de acuerdo con la medicina occidental y tradicional que hay que tomar cuando los cánceres están avanzados. Pero puede haber alternativas y dependen de cada persona. ¿Qué quiero decir? Puede haber alternativas. En los conversatorios hay gente que ha asistido, que ha tenido cáncer de mama, que hacen una primera sesión de quimioterapia y deciden pararla y cambiar totalmente su régimen alimenticio y empezar a manejarlo, y no la siguen haciendo. Pero cada caso es diferente. Lo que sí es claro es que hay 2 temas en lo que tú estás mencionando. Primero, que un manejo de las emociones en la persona enferma, acompañadas de un régimen alimenticio y acompañadas de un apoyo de toda la familia, hace que soluciones, y quiero decir soluciones, cuando le dicen a uno le quedan 2 meses de vida, se puedan convertir en 3, 4, 5, 6 años. Yo tengo el caso de un amigo mío que le diagnosticaron un cáncer de páncreas, probabilidad de sobrevivencia 20%, duró 6 años. Entonces, hay algo que se me olvidó mencionar, y es que cuando uno empieza a tener control de su proceso alimenticio, tiene que hacer algo, y es oír el cuerpo. El cuerpo le habla a uno. ¿Ustedes han visto cuando un perro llega, huele el alimento y se va? Nosotros teníamos ese instinto. Pues quiero decir, hace miles de años antes de que evolucionáramos a lo que somos hoy día, pero es que nos hemos olvidado de todas esas cosas, y esas siguen existiendo dentro de uno. Entonces, ahora, no todos los alimentos ni todas las recomendaciones son buenas para todo el mundo. Si eso fuera bueno, todo el mundo se ha curado con el limón o con la guanábana o con todo lo que viven diciendo todos los días. Cada cuerpo es distinto y cada cuerpo reacciona de una manera. Pero la respuesta es sí. Si vuelve a aparecer el caso, hay maneras de poderlo enfrentar con esto de tener en cuenta mente, cuerpo, espíritu y emociones, y poderlo manejar para alargar la vida. Y hay casos de curación. ¿Listos? Bueno, mil gracias.